Radio Pantera. Tu radio, tu punto de encuentro. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Radio Pantera, el cual se transmite desde las instalaciones de la Secundaria General número 8, Herminio Martínez Ortega. Sus locutores son Uciel Alejandro, Leonel Arturo y Bárbara Carmona. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Les recordamos que este espacio es por y para la comunidad educativa. Te invitamos a enviarnos comentarios, saludos o sugerencias a través de nuestros espacios oficiales, los cuales pueden conocer en tu salón de clases escaneando los códigos QR. En esta ocasión, y retomando la celebridad del Día de Muertos, queremos platicar sobre temas que van más allá de la normalidad. Así es, hablamos sobre los temas paranormales, pero ¿qué es la paranormalidad? Lo paranormal. Le damos la bienvenida al profesor David. Hola, muchas gracias por invitarme en esta ocasión a Radio Pantera. Vamos a estar tratando algunos temas paranormales y también traemos algunas historias de profesores de la Herminio que han sufrido ataques paranormales dentro de las aulas. Alumnos también que nos han contado sus experiencias y quédense para escucharlas. Paranormal se refiere a fenómenos o prácticas que no se pueden explicar con el conocimiento científico actual. Incluye una amplia gama de fenómenos que el mundo asocia con el sobrenatural, como fantasmas, apariciones, ovnis y la creencia de la vida después de la muerte. Estos eventos despiertan curiosidad, miedo y fantasía, ya que parecen estar más allá de lo normal. Bueno, maestro David, ¿alguna vez usted, no sé, aquí en la escuela o fuera de la escuela o en Celaya o en alguna parte de México, le han pasado cosas paranormales? Sí, gracias Bárbara por la pregunta. Fíjate que yo no soy muy creyente de lo paranormal precisamente porque nunca me ha sucedido alguna experiencia. Mis vivencias nunca han incluido algo paranormal como tal, que podamos decir, yo vi un fantasma, yo vi algo, claramente se movió algo, pero sí dentro de la escuela he sentido y he escuchado algunas cosas que llegan a tomarse también como paranormal. Nada fuerte me ha sucedido y sin embargo me gusta mucho este tema. Agradezco nuevamente la invitación. Me gusta este tema porque creo que siempre encontramos a una persona que dice, a mí me pasó eso. Y cuando nos empiezan a narrar, empezamos a sentir nosotros la vibra, ¿no? Y sabemos que quizá esa persona que le sucedió, hay algo que no puede explicarse y que esa persona lo sintió, lo vivió. Y tener estas historias, conocerlas, pues sí nos hace tener un ambiente, pues ahora sí, a esta temporada, con gusto escuchamos estas historias y se nos hace una parte pues ya tradicional. Sí les quiero comentar algunas situaciones que han sucedido aquí y precisamente ayer nos visitó la maestra Rosa Elena de geografía. Algunos de ustedes la habrán conocido o hubieran tenido clases con ella y recuerdo que una vez cuando ella todavía seguía en la escuela, a la hora de la salida, si se han dado cuenta, pues todos los maestros hacemos guardias. Entonces a la hora de la salida, la maestra, me acuerdo que pasó al baño y sale y viene caminando rápido hacia mí. Yo estaba en la entrada y me dice, profe, ¿quién fue la niña que salió llorando? Le dije, ¿cuál niña, maestra?
Ay, no, profe, es que me metí al baño y empezó a llorar una niña. Le dije, maestra, es que ya todos salieron. Así es, estudiantes, así es, maestros, en el baño de las niñas de nuestra escuela secundaria. Le dije, maestra, es que no ha salido nadie. No, profe, yo clarito escuché cómo estaba llorando la niña. Le bajó a la palanca. Por eso me salí rápido para ver qué le pasó, si le hicieron algo. Le dije, maestra, es que en el baño solamente usted salió. No me diga eso, profe. Yo vi su semblante cómo cambió y le dije, ya tranquila, maestra, a lo mejor sí escuchó algo, estaban afuera, no sé. Y yo buscaba tranquilizarla, ¿no? Pero sí me di cuenta de cómo su semblante había cambiado. Y esa es una de los baños. Otras alumnas, me acuerdo que en años anteriores me habían comentado que veían en el último baño unas botas de niña. ¿Quién sabe? Según nosotros que somos los maestros y que ya tenemos un buen tiempo aquí en la escuela, pues aquí nunca fue un cementerio, nunca fue un panteón, nunca fue un circo como mencionaban en otras escuelas, pero también hemos encontrado cosas que dices, bueno, ¿pasará en todas las escuelas? ¿Será de verdad esa idea de que se queda atrapada mucha energía de los estudiantes, las emociones que se viven dentro de las aulas, que se queda atrapada y que todo eso es una concentración de lo que se escucha? Realmente, pues hay maestros que me han comentado, oiga, profe, pasó esto, se cayó una silla, se movió una mesa, y generalmente ya es a la hora de la salida, cuando pues la oscuridad da un poco más de cobijo a todas estas experiencias. Recuerdo en una ocasión cuando fue hace como 3-4 años, todavía los alumnos salían en el horario de verano cuando era muy oscuro ya. Terminaron las clases y estábamos en el grupo de primero K. Estaba el maestro Jesús y estaba yo en la puerta del primero K esperando que bajaran todos los demás alumnos, cuando pronto escuchamos cómo corrían, escuchamos unos pasos dentro del primero K y se empezaron a caer las sillas. Toda la fila de sillas se cayeron. Nosotros pensamos que había pasado un alumno corriendo. Nos asomamos al salón. Nada. Solamente las sillas ya estaban en el piso. En otra ocasión, con un maestro de geografía que estaba anteriormente aquí en la escuela, y les hablo ya de hace, ¿qué serán, maestro Heriberto? 7 años, 8. El maestro José Luis, me acuerdo que estábamos en tercero G, lo que ahora es tercero G, y ahí era, en ese entonces, ahí estaba la firma de salida de los maestros, era como la carpeta de prefectura. Estábamos ahí esperando y escuchamos 3 golpes en el pizarrón. Ya no había nadie, era la salida. Los alumnos no estaban. Nos asomamos, escuchamos otros golpes y vimos cómo se movió una mesa. Es decir, oímos cómo se arrastraba la mesa. Me dice el maestro José Luis, profe, vámonos de aquí mejor. Situaciones que se han dado en los grupos de tercero. Ahí va otra. Me comentó una prefecta del grupo del turno matutino que una vez pasó a revisar los salones del tercero, en el turno vespertino del tercero H hacia el tercero L, pasó caminando, revisando pues que no hubiera nadie. Eran en ese entonces yo creo que 6:30 de la mañana, todavía muy muy temprano para que hubiera alumnos. Dice que pasa por el que es tercero K, en la mañana tercero E, y que le hicieron ch, ch. Se siguió, trató de ignorarlo y de regreso voltea. Se queda tantito, ch, ch. Nuevamente le hablaron. No, dice que mejor
aceleró el paso y se quedó aquí abajo con los demás intendentes. Entonces, situaciones que han pasado en la escuela, sí hay. Hay algunas que sí nos han pues causado un poco de impresión. Realmente yo lo que he escuchado dentro de las aulas es eso: movimientos, mesas, sillas, pasos. Realmente no he visto como tal un niño, una niña, pero de que hay sombras, sí las hemos llegado a ver. Y no solo yo, algunos alumnos que me han dicho: oiga, profe, ¿quién es esa niña que está ahí? Cálmate, ¿cuál niña? Pero bueno, yo con la idea de que mejor ni digas, vámonos. Hay otra también, a mí me pasó sobre todo en las luminarias. Cuando llegamos aquí a la escuela en la noche, me acuerdo mucho que, no me acuerdo si fue hace 1 año o 2 años, pero ya pues llegamos todos, ya todos se van yendo y pues nosotros, lo que fue la maestra Evelyn, la maestra Cintia y yo, nos quedamos al último. Y yo estaba acomodando las cosas en el coche porque las metemos aquí para dentro del coche para que no vaya a pasar otra cosa. Y recuerdo muy bien que vimos a una niña en las canchas. Y yo me enojé porque pensé que era alguien que estaba jugando. Y les dije: oigan, ¿quién? O sea, porque había una chica todavía con nosotros ahí, que le estaban esperando estaba esperando su papá. Y ya cuando estamos así como que, pues, y yo les digo a todos: ¿por qué la dejaron ir? O sea, está en la cancha. Y me dicen: no, dice, la chica está aquí con nosotros. Entonces yo me quedé así como de, ¿cómo? O sea, yo la acabo de ver en la cancha. Y de repente sale la chica con las maestras y dice: no, maestro, es que aquí estoy. Entonces yo me quedé así como de, o sea, pero yo vi como, sí, o sea, más para donde estaba entre la malla sombra y la pared, ahí por ahí estaba parado. Sí, entonces igual en otras ocasiones creo que todos, bueno, la mayoría sabe que, por ejemplo, en donde es primero I, primero C, se caen las bancas. Sí, o sea, de la nada. O sea, así como que estamos ahí y de repente se cae. Sí, entonces como que son como situaciones que nos ayudan como, o nos hacen pensar un poquito sobre cómo es que se va moviendo la energía, porque al fin y al cabo, pues como dice el maestro David, son energías que se van moviendo en la escuela. No, pero creo que también aquí nuestros compañeros locutores tienen el caso de un caso que le pusieron Patricio. ¿Quién quiere platicarnos el caso de Patricio? Bueno, pues realmente no fueron muchas los avistamientos o percances que tuvimos con este dichoso fantasma apodado Patricio. Pocas fueron las veces que escuchábamos susurros o que las cosas se caían de la nada. Pero aquí con mi compañero Uciel, que es del mismo grupo, y en ese entonces todavía estaba en primeros, en el grupo que en el turno vespertino es primero H, una vez habíamos salido de educación física y nos habíamos quedado a recoger el salón, nos tocaba hacer, y pues estábamos normal, apenas estábamos llegando con cubetas y escobas, y fue en un momento donde estamos empezando por la parte delantera del salón, vimos como una mesa se cayó junto con la silla, dieron el golpe, rebotó en todo el salón y yo y mi compañero nos quedamos súper asustados. Fue una experiencia que nos impactó demasiado. Luego había veces que ese mismo fantasma apodado Patricio nos apagaba las luces. Me acuerdo que en un último módulo de ya de noche nos llegó a apagar la luz y cerrar la puerta y tirar también las sillas, si no me equivoco. Y a ver, déjenme contar algo porque acabo de recordar una historia. Y ahorita lo que me comenta el profe Heriberto de la niña que él vio, me parece, y bueno, no quiero equivocarme, pero puede que esté relacionado. En el ciclo anterior, recuerdo que con mis alumnos de primero J, es mi grupo asesorado, estuvimos platicando algunas historias. Entre las 6:57 terminó el módulo y baja una alumna y me dice: profe, acabo de ver una niña en las escaleras. ¿Habrá de verdad una presencia aquí en la escuela?
No, y todos, si te fijas, estamos hablando de una niña. Porque la maestra Rosalena también fue una niña. O sea, como que hay o una figura. Pero algo bien importante es que por lo que he estado investigando, cuando son fantasmas o son entes, ¿no? Que son, entre comillas, niños, no son niños. Porque los niños, los adolescentes, según la creencia o según como esa parte paranormal, dice que no pueden ser niños, que son demonios. Sí. Eso que usted habla, maestro, yo que antes me metía mucho en ese tema de cosas paranormales, veía muchos podcasts así y todo. En mi familia es mucho de que hablan de eso y como usted dice, es cierto, o sea, lo que le ha pasado a nuestros compañeros o a ustedes que son los maestros, de que se les aparece una niña y así, podría ser un demonio que se está figurando así en una niña. Y de hecho también ahorita estaba recordando que creo que fue en primero o en segundo que un compañero mío es Brian, me dijo que una vez antes de que salieran tenían que limpiar y muy poquitos niños vinieron, incluso nos habían dicho creo que íbamos en primero, que la maestra de tecnología y el de educación física estaban contando historias de terror y no sé qué, pero me dijo mi compañero que para él, o sea, que no hubiera casi gente, ni niños, ni nada, como que lo asustó porque él creyó que lo estaban como vigilando o algo así. Inclusive en una experiencia mía antes yo me sentía, no sé si tenga que ver, pero yo la verdad me sentía que caminaba o así sola y había alguien que me estaba vigilando y me daba miedo porque iba sola y ay no. Gracias. Como comenta el profe Heriberto, efectivamente cuenta los rumores populares que los espectros de niños no son reales, ya que se rumora, bueno, se dice también, que la alma de los niños está llena de pureza y no puede haber odio ni temor ahí, que son entes malignos tomando la forma de un niño para generar confianza y todo eso. Se rumora que las entes malignos se impregnan en un lugar cuando ha sucedido un evento trágico o ese, por ejemplo, lugar está lleno de agonía, odio, algún sentimiento así muy, muy oscuro. Y la cuestión aquí es que yo bien parapsicólogo. La cuestión aquí es que nosotros en la escuela movemos, o sea, mucho. O sea, en la escuela mueve mucho porque son muchas emociones, muchas personas, y eso también genera que pues este tipo de energías estén como que se atraigan dentro de esta realidad o este entorno que pues bien sabemos, si hablamos de eso, que pues tenemos otras realidades, otras situaciones y que pues podemos verlo desde ahí. Hace varios años teníamos una celebración de Día de Muertos que se hizo con leyendas de Celaya en cada grupo de tercero. Recuerdo que en este caso me nombraron jurado y me tocó pasar a todos los grupos a revisar cómo habían hecho la representación y a escuchar las leyendas. Imagínense en un entorno cerrado que es un aula. Las velas tenían en el fuego remolinos. Una situación que también está relacionada con lo paranormal y esta parte de ver una sombra detrás de todas las... era como una mampara que pusieron de flores de cempasúchil y ver esta sombra y luego observar que dentro de las veladoras había remolinos. La verdad es que me salí de ese salón y pasé al siguiente. Dijeran, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Pero es una situación que real vivimos varios maestros. Recuerdo también, ahorita que estamos hablando de esta famosa niña, recuerdo que había una maestra que trajo a su hijo pequeño, yo creo que
unos 4 o 5 años, realmente pues no recuerdo la edad. La maestra era maestra de artes. Y ya en el último módulo, yo les hablo del turno vespertino. Los que me conocen, soy del turno vespertino. Recuerdo que su hijo estaba jugando a la pelota. Y precisamente fue a un lado del edificio de terceros, en el pasillo que lleva hacia las canchas. Su hijo estaba jugando a la pelota. Y su mamá le gritó: hijo, ya vente, porque ya era la hora de salida y ya todos nos íbamos. Y dice: déjame, me despido de mi amiga. Avienta la pelota, se la regresan y la maestra corre y se lo trae de la mano. ¿Cuál amiga vio? ¿Qué niña habrá aparecido ahí? Y le dijimos: maestra, porque la maestra pensaba que estaba jugando con la hija de alguna de las maestras que estaba aquí en la escuela, de nuestras compañeras. ¿Y sabe de quién es la niña? Maestra, es que nadie trajo a sus hijas. O sea, si hay una niña, no es hija de nadie de los maestros. Y fue cuando la maestra salió corriendo por él. Entonces estamos hablando que, pues, de cierta manera la escuela tiene energía y está moviendo. O sea, aunque sea nueva, quiere decir que está teniendo movimientos. Sí, entonces como que tal vez sería interesante como, pues, no, estas son algunas de las experiencias que nosotros tenemos. Tal vez otros compañeros en otros grupos, en otros espacios, pues han tenido experiencias, ¿no? Y bueno, que sería padre que nos pudieran poner en nuestras redes sociales qué experiencias han tenido aquí en la escuela sobre esta parte de la situación de paranormal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, platicando como de esto, ¿creen ustedes que sí existan cosas paranormales? Honestamente es una línea muy delgada entre sí o no, pero la verdad no estoy tan convencido ni de sí ni de no, porque todos estos anécdotas, también recuerdos personales de sucesos paranormales convencen mucho, pero si lo vemos por un lado científico y lógico, no tiene ningún tipo de coherencia o sentido. Pero a pesar de el saber de que no tiene ningún sentido, las experiencias dicen todo lo contrario. Entonces ahí surge la duda: ¿es real? ¿No? ¿Crees en ello o sí? Bueno, yo en lo personal, yo pienso que 50-50, o sea, 50% pues sí creo mucho en lo paranormal, porque vivencias que han tenido mi familia o he tenido yo, lo que he escuchado, pero a la vez como que yo siempre me rijo mucho más por la psicología que la ciencia, porque hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero si lo tomamos también desde un lado psicológico o científico, se podría tomar como que algo no es real o que puedes estar sufriendo un trastorno o algo así. Entonces, pues la verdad, no, o sea, no estoy tan convencida, pero a la vez sí, porque yo tengo la opinión de que nosotros no solamente vivimos en esta realidad, sino que hay muchas realidades alternas a las de nosotros. Por ejemplo, ahorita es un ejemplo, podemos estar platicando, pero en otra realidad igual podríamos, no sé, estar en un partido de fútbol o algo así, o sea, algo diferente. Y hay muchas veces de que las realidades tienen, bueno, es lo que yo pienso, es de que como que chocan, o sea, algo así, como por ejemplo de lo que les estaba comentando ayer sobre el rumor que dicen las historias de Reddit sobre lo que pasa en la parisina. ¿Los backrooms? Los backrooms, de que hace cuenta de que leí esta historia, que hace cuenta que una persona fue a la parisina y no sé qué, pero en eso como que ya no había nadie, porque se fue a un lugar como a buscar algo, y ya de ahí ya no había nadie, y había dicho esa persona, bueno, la historia más bien, que estaba en otra realidad y ya se volvió a regresar y volvió a donde estaba. Entonces dicen muchas veces que la parisina podría ser una parte de los backrooms,
O al igual también lo del metro de la Ciudad de México, de que dicen que ahí también hay personas, muchas, y también que conozco que dicen que van a otras realidades, o a veces que muy noche van viajando en el metro o así y les pasan cosas muy extranormales. Yo la verdad sí creo en ello, me han pasado varias cosas paranormales fuera y dentro de la escuela desde que soy chiquito y pues yo sí creo en ello. Pues yo lo comenté ya en un inicio, soy muy escéptico quizá porque no he sufrido algo como muy impactante. Quizá ya habré visto algo, quizá habré sentido algo, y sin embargo todavía me gustaría experimentar algo más allá para poder decir, pues es que yo lo viví en carne propia. Los que me conocen saben que me gusta mucho la literatura de terror, Stephen King, inclusive antes tenía un podcast igual de historias de terror, y siempre me ha gustado este espacio, ¿no? Como de el segundo mundo, sí, que es un término que bueno, no todos a lo mejor creen en ello, y a veces sí se nos hace difícil contar una historia paranormal porque no sabemos de qué manera nos vayan a conceptualizar otras personas. Sí, y se tiene mucho la idea de que, ay, pues está loco, ¿qué le crees? Pero es una parte en la que este segundo mundo está aquí, queramos o no, está sucediendo. Y en estas temporadas de Día de Muertos, de Halloween, todo esto, es cuando pues el ambiente inclusive se torna distinto. Aquí en Celaya tenemos, bueno, el Paso de las Luminarias, que es un evento muy importante, pero quienes tengan la oportunidad de ir, hay algo bien interesante que pasa. En la noche, en el Templo de San Antonio, hay un cuadro que se llama el cuadro de las ánimas, y lo arreglan así muy bonito y ponen el altar. Entonces, la representación de las personas que van vestidas de calaveras como que van regresando al panteón, o sea, ya se termina todo el tiempo que estuvieron aquí vivos, o en este espacio terrenal, y se regresan, ¿no? Yo lo he comentado siempre, al momento de que va la gente y sacan el cuadro porque bendicen hacia la gente y todo, empiezan a tocar las campanas. Pero a esa hora, las veces que yo he ido, no como en la caravana que vamos de la secundaria, sino que yo he ido como espectador, a esa hora se empieza a bajar la temperatura. O sea, empieza a hacer mucho frío, ¿sí? Entonces como que yo la verdad sí creo en situaciones paranormales. Yo les he platicado el podcast pasado que pues yo trabajo temas muchas veces de duelo por pérdida de familiares. Me han tocado muertes muy fuertes y las muertes pasan o se da muy fuerte, ¿sí? Entonces algo interesante es que lo que nosotros vemos en ocasiones es eso. En una ocasión en mi casa se me ocurrió poner uno de los aparatos para escuchar, que son los de psicofonías. Entonces pues yo les digo, yo trabajo muchas veces ocasiones que han matado a sus familiares o algo, y yo me acuerdo que yo dije, pues lo voy a poner, y ya puse el aparato de la psicofonía y empezó así todo, así los sonidos, ¿no? Entonces yo empecé a hablar con una persona que estaba ahí, y le digo, es que no entiendo, bla bla, y de repente nada, se queda así la estática y dice, ¿qué? Y yo me quedé así como... Entonces yo así como que me quedé, la apagué, porque a veces también tenemos que tener cuidado en no invitar. Sí, hay cosas que pueden generar que invitemos, darles el paso. Ajá, entonces como que tenemos que tener mucho cuidado en no invitar. Sí, eso es como algo como muy que tenemos que poner. Bueno, pues vamos, en este caso vamos a regalar 4 libros de leyendas del municipio de Celaya, pero quiero que ponga la dinámica el maestro David para regalarlas. Entonces, bien, pues ya regresamos con la dinámica. Para ganarse los 4 libros vamos a hacer la siguiente dinámica. Las primeras 2 personas, 2 alumnos del turno vespertino, que vengan y me cuenten una historia de terror, y 2 alumnos del turno matutino que me busquen, si doy clases en el turno matutino también,
y me cuenten 2 historias de terror. Esas 4 personas serán las ganadoras de un libro de leyendas. Nuestra compañera Victoria salió en el receso a platicar sobre el tema, preguntándoles a nuestros compañeros y compañeras sobre si creen o no en lo paranormal. Escuchemos. Mira, me presento, soy la reportera Victoria de Radio Pantera. Ajá. ¿Cuál es el encuentro más extraño e inexplicable que has tenido? Pues fue cuando yo estaba muy chiquita, pues, y ya tenía como 7 o 8 años, y de la nada yo estaba viendo unas películas de terror con mis hermanos y de la nada se fue la luz, pero la película se seguía reproduciendo. Y después volteamos a ver a San Juditas, que tenían un San Juditas muy grande, y cuando nosotros teníamos miedo lo volteamos a ver, y el San Juditas nada más parpadeó, y fue cuando nos asustamos y volvió a la luz. Cuando estaba súper mega chiquito, estaba en la casa de mi abuelito, y me acuerdo que una vez era como junta familiar, y estaban en el sillón, yo y mis primos estábamos jugando escondidas. Era de 2 pisos la casa. Me acuerdo que me encontraron primero a mí y a mi primo, todos estaban bien chiquitos. Me acuerdo que cuando íbamos subiendo las escaleras, vimos una señora en el baño. Pero pues fue una señora como si fuera alguien de la familia, pues. Y nosotros dijimos, ¿qué pedo? Ya cuando subimos, no había nadie en el baño. Y ya después nos juntamos todos, dijimos, no, ya, gritamos. Y cuando nos juntamos todos vimos y pues nadie era. Dijo que nadie se había escondido en el baño. Y eso quedó como una anécdota. Muchas veces he visto así como sombras negras o en mis sueños he visto así como personas que le hablan a mis gatos. Pues una vez yo iba saliendo así de mi cuarto y como mi cuarto estaba, luego saliendo estaba como el patio, ahí poníamos las bicis, entonces yo vi cómo se estaba levantando la bici de la parte de atrás. Bueno, la casa de mi abuelita, y estábamos sentados comiendo. Ajá. No me acuerdo que estábamos comiendo, pero, o sea, es que hay como 3 cuartos, no, sí, 3 cuartos, uno así, y el otro está acá por acá, y el otro está más acá. Me lo imagino. Y una bolsa según estaba así parada, y de repente estábamos comiendo y de repente se azota. Ajá. Íbamos a pasar, pero no nos dejaron entrar y así nos azotaron la puerta. Cuando yo una vez estaba en casa de mi tía y recién se había muerto un tío y yo me quedé a dormir ahí y iba a ir a la cocina y de repente veo como alguien pasa y se queda ahí marcada la sombra y yo lo único que hice fue quedarme mirando y cuando volteo y vuelvo a voltear donde estaba él, ya no estaba nada. Bueno, esto fue Radio Pantera y yo fui la reportera Victoria y pues eso fue todo. Y bueno, yo quería contar una anécdota personal. Volviendo con el tema de, no me acuerdo cómo se llama el aparato, perdón, que capta señales así paranormales. Recuerdo trabajo junto a un amigo unos años mayor que yo y un día me enseñó un video donde estaba junto a su hermano, mi amigo y su hermano, que no recuerdo, si no me equivoco era un panteón abandonado ya de noche. Ya están con el aparato en unos baños abandonados. Se ve claramente en el video que es un baño 100% abandonado, en ruinas. Y el hermano de mi amigo está con el aparato y haciendo preguntas. Y en un momento mi amigo hace la pregunta de ¿sabes quién soy? Y se escucha por el aparato Emiliano. Mi amigo se llama Emiliano, perdón. Pero sí, o sea, es curioso que cuando él hace la pregunta de ¿sabes quién soy? El aparato le responda con su propio nombre. O sea, como de, no fue coincidencia o de que escuchamos algo asumiendo algo, pero se escucha claramente el video que dice Emiliano. Después de eso se quedaron impactados. También en la tienda donde trabajo, otra compañera reporta que escucha risas de niños, de un señor, y también yo he tenido muchos sueños que sombras me persiguen en esa tienda. Bueno, yo les quería contar una anécdota mía. Yo iba en un colegio que está por salida a Salvatierra. El colegio es cristiano y tiene una iglesia junto a él. Bueno,
En mi colegio yo me iba a las 5 de la mañana o un poquito temprano. Cuando llegaba al colegio aún era de noche, no amanecía aún. Bueno, nos íbamos a veces al baño o a otros lados a perder el tiempo en lo que llegaban los maestros. A veces decían que en el baño había una sombra negra al fondo que cubría desde el piso hasta el techo. Yo quería comprobar a ver si sí. Y efectivamente cuando fui al baño a comprobar si había una sombra o algo así, vi una sombra negra, alta, delgada, quedándose fijamente sin moverse, viéndonos desde dentro, como que te quedabas paralizado, con miedo. No sabías qué hacer en ese momento. Hasta que un maestro nos gritó desde el salón diciéndonos que ya nos regresemos. Y bueno, eso es todo. Bueno, mi anécdota es de que cuando recién llegué a vivir aquí, pues a Celaya, y compramos la casa aquí en Los Olivos, pues casi no había casi nada construido, porque creo que antes era un campo o algo así donde sembraban, algo así. Y entonces pues haz de cuenta que llegamos y pues haz de cuenta que en sí no vivíamos en Celaya, sino nada más teníamos la casa como así para vacaciones o así. Y pues ya, o sea, veníamos a la casa y espantaban mucho a mi mamá. Yo la verdad no me acuerdo, pero mi mamá siempre me decía de que no quería vivir aquí porque le espantaban. Y pues inclusive pues no le gustaba vivir aquí, ya hasta que pues por situaciones familiares tuvimos que venir a Celaya y teníamos esa casa. Pues mi mamá pues al principio de que ya nos habíamos instalado y todo, pues me decía que por las escaleras veía a un hombre que pues tenía unas botas pero así todas sucias, y o sea en sí estaba todo sucio y siempre se le aparecía. Y también que una vez también que ella estaba haciendo de comer, yo estaba arriba con mi papá y me dijo que le dijo a él si le había hablado, y mi papá le dijo a mi mamá que no. Y pues ya pues resulta que espantaron a mi mamá porque le estaban hablando, y pues sí se espantó. Y fueron tengo muchas anécdotas que me han pasado en la casa, pero pues sí ha sido algo como sacadito de onda. Y otra historia que también he escuchado mucho, bueno, que la vi en Facebook, era de que hazte cuenta que había una señora que, bueno, en sí no es historia, pero es, no sé cómo decirlo, pero pues hazte cuenta que esa señora soñó, bueno, hazte cuenta que tuvo un accidente y no despertaba, pero ya cuando despertó le dijo a su familia que había soñado que, bueno, cuando estuvo pues dormida, que le pasó el accidente y todo eso, que hace cuenta que vio que le estaban diciendo a Selena Quintanilla, bueno, o sea, a esa persona le estaba diciendo Selena Quintanilla, y creo que Juan Gabriel, que ya no en la tierra ya no escucharan sus canciones, que porque estaban en el infierno y que pues les estaban haciendo cosas muy feas y así. Y la verdad, desde ahí yo ya no veo la verdad la misma música, igual me traumé, pero pues ya sí, en cierta parte lo creo y a la vez no, pero pues, o sea, qué feo la verdad que se hayan aparecido así, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a ir cerrando este espacio. La verdad sí estuvo muy bueno el capítulo. Hemos estado como dialogando, creo que algo que pues no esperábamos. Bueno, yo la verdad no esperaba que a mucha gente le hubiera pasado algo aquí relacionado tanto con una niña como con situaciones pues sí que se están moviendo aquí en la escuela, ¿no? Entonces creo que eso es algo interesante que podemos nosotros tomarlo en cuenta, sobre todo pues en estas épocas, ¿no? Ok. Y en estos momentos el profesor Heriberto nos va a relatar leyendas del municipio de Celaya
que son conocidas por estos rumbos. ¿Pero qué son las leyendas? Una leyenda es una narración, que combina elementos históricos y fantásticos. Las leyendas son transmitidas de generación en generación, que suelen explicar el origen de un lugar, un fenómeno natural o un personaje o una tradición. Aunque se presenta como un relato verídico, a menudo incorpora elementos sobrenaturales y se deforma con el tiempo. Celaya es una ciudad rica en historia, en cultura y tradiciones, pero sobre todo en leyendas. En su libro Imagen de Celaya, de Abigail Carreño de Maldonado, nos cuenta algunas de muchísimas que la ciudad ha guardado y ha reconocido y que se han transmitido a través de la historia oral que es plasmada en este libro. El día de hoy me gustaría platicarte la leyenda de los títeres de El Capi Oviedo. Hace algunos años, la casa del profesor José Oviedo, fallecido a la edad de 96 años en 1984, se ubicaba desde la calle de Hidalgo hasta la calle de Bravo de esta ciudad de Celaya. El profesor Oviedo, conocido por todos como El Capi Oviedo, fue maestro de cultura física de varias generaciones y era persona muy afecta a todo lo que se relacionaba con la cultura y las bellas artes. Sucede que en uno de sus entretenimientos del Capi, cuando era muy joven, era dar funciones de títeres a algunos de sus amigos o alumnos que acudieran a su domicilio de la calle de Hidalgo. El mismo Capi preparaba el teatro y los telones, así como todas las decoraciones requeridas. Los títeres del Capi eran de regular tamaño y una viejecita muy experimentada era la encargada de confeccionar el vestuario adecuado para las figuras con gran gusto y delicadeza. Las obras que se presentaban eran las clásicas de los titiriteros: La Llorona, Barba Azul, Cruz Diablo y una que otra de las fábulas de Esopo. Una noche, nos contaba el Capi, tuvo una experiencia inolvidable. No estaba dormido todavía cuando oí que en el tendedero donde tenía colgados los muñecos se empezaron a mover. Y lo peor, que escuché los pasos y bailes en la tarima del teatro. Al día siguiente, encontré fuera de su lugar a la pareja que se supone en la noche anterior había ejercitado el bailable. No quise impresionarme y seguí dando mis funciones como si nada hubiera pasado. Yo solo me engañé, pues lo que platico sucedió una y otra vez, y a nadie quise comentar lo que ocurría, sino que opté por terminar con mis funciones de títeres, pues sería imaginación o no sé cómo atribuirlo, pero una vez que mis títeres daban una presentación de un tribunal X, uno de los monitos, el que le hacía de juez, como que me clavó sus ojos en los míos, y como coincidencia, yo perdí en un juicio mi casa de Hidalgo, y de títeres no quise saber nada, y siendo una auténtica obra de arte todo aquel conjunto de muñequitos, realmente no supe ni en dónde quedaron, pero lo que sí quedó fue una leyenda para Celaya. Puedes visitar estos títeres en el Museo de Historia del municipio. Recuerda que Celaya es dulce por su gente, pero también por sus historias de terror y paranormales. Hemos llegado a la parte final de nuestro espacio. Queremos agradecer al maestro David y al maestro Heriberto por su participación y colaboración en este podcast. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, difundan nuestro podcast y hagamos que nuestra comunidad crezca más. Se despiden de ustedes. Bárbara Carmona, les deseo que se la pasen muy bien en el Día de Muertos y también en Halloween. Y sería todo por hoy. Gracias. Buenas noches, me despido. Soy Leonel Arturo. Recuerden usar el cinturón de seguridad y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Uy, brothers. Yo soy Uciel Alejandro y nos vemos hasta la próxima.
Radio Pantera. Tu radio. Tu punto de encuentro.